los contratos reales y consensuales. El contrato real es el que crea para una de las partes la obligación de constituir a favor de la otra un derecho real, y su constitución se precisa que se entregue a la otra parte una cosa mueble, específica y determinada. El único contrato real que existe en la actualidad es el contrato de prenda, y eso cuando se tiene que entregar el bien dado en prenda, porque el contrato de prenda en la actualidad permite que tú lo celebres, pero que no forzosamente tengas que entregar el bien, donde sí sería, por ejemplo, en el caso de el Nacional Monte de Piedad, donde llevamos los artículos, por ejemplo, en la imagen puedes llevar las joyas para que las valúen y en atención a ello pues te den el dinero correspondiente, pero ahí se va a quedar, por eso se llama en prenda, ahí se va a quedar el bien. Si tú no lo pagas en determinado tiempo, pues entonces vienen las consecuencias derivadas del contrato. Los demás contratos son consensuales. ¿En qué consiste esto? Acuérdense que la palabra se los está diciendo. Consensual viene de consentimiento, que es un acuerdo de voluntades. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan y que para surtir efectos entre las partes y frente a terceros, basta el solo acuerdo de los otorgantes sobre un objeto cierto, sin necesidad de que se haga entrega de cosa alguna o se constituya un derecho real. Y hay un artículo ahí en la ley, ustedes pueden checar en el Código Civil, cuando se va a regular la compraventa, que nos establece lo siguiente: por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. Es decir, por ejemplo, si ustedes ahorita, los que son estudiantes, llegan a su clase y resulta que hay un compañero que trae el libro que les pidieron para una determinada materia y les hace la oferta de que lo está vendiendo porque su hermana lo compró por error cuando él ya lo había comprado, entonces tiene uno extra, y les dice: si ustedes gustan, yo se los vendo. Y a ti te interesa comprar este libro, entonces te acercas con tu compañero, se ponen de acuerdo respecto de la cosa y el precio, pero tú no traes dinero en este momento y quedas con él de que mañana se lo vas a pagar. Entonces pues él también te dice que mañana te lo entrega. Ya ahí ya tenemos contrato, porque en la compraventa, al ser un contrato consensual, basta el acuerdo de voluntades, aun y cuando la cosa, que en este caso es el libro, y el precio aún no sean entregados. Ya hay un pacto, ya hay un acuerdo de voluntades, y eso ya lo hace exigible y obligatorio para ambas partes. Siguiente clasificación. Si se fijan, aquí también volvemos a encontrar al contrato consensual, nada más que aquí en oposición a formal, y tenemos un tercero que es solemne. Contrato consensual es el que se perfecciona y para surtir efectos plenos de derecho entre las partes y frente a terceros, basta el acuerdo de voluntades sin necesidad de que éstas revistan forma alguna, hablada o escrita, específica, prevista por la ley. Acuérdense del ejemplo del libro. Si después de que te fuiste, tu compañero que tiene el libro se le acercó otro y le dijo: yo quiero ese libro, y le entrega el dinero, él ya estaba obligado contigo a esperarte, porque la compraventa es un contrato consensual en oposición a real, y además es consensual en oposición a formal, no requiere de ninguna otra formalidad más que el acuerdo de voluntades. Por eso el ejemplo aquí de los contratos consensuales es la compraventa de bienes muebles, donde no se requiere ninguna otra formalidad más que el acuerdo de voluntades. Ahí en el
ejemplo que ustedes tienen en pantalla está un respirador. Si un ingeniero requiere de un respirador, regularmente, si no tiene el dinero suficiente para que sea nuevo, pues a lo mejor busca ahí en internet alguien que esté vendiendo, ya se ponen de acuerdo y va al domicilio por ese respirador. Ni siquiera le exige la factura porque regularmente con respecto a los bienes usados, pues no conservamos, no somos muy dados a conservar las facturas, ni a exigirlas cuando compramos bienes de segunda mano. Entonces, salvo ciertas excepciones. Entonces, aquí por eso son consensuales. Vamos a ver ahora el contrato formal. Es donde la voluntad de las partes, por exigencia de la ley, debe externarse bajo cierta forma escrita que ella dispone. Si la forma no se cumple, el acto existirá, pero no podrá surtir la plenitud de sus efectos jurídicos, en especial contra terceras personas. Aquí la imagen ya es un bien inmueble. La compraventa, a diferencia de la compraventa de bienes muebles, la compraventa de bienes inmuebles es un acto formal, que mínimo debe de ser, ustedes deben de checar en sus códigos civiles, pero mínimo debe de ser por escrito. Ya si excede de un valor determinado debe de ser en escritura pública, es decir, tenemos que acudir a un notario para que frente a él se lleve el acto jurídico y se extienda la escritura pública correspondiente. Y no basta con esa formalidad, sino que todavía tenemos que ir al registro público de la propiedad e inscribir ese acto para que cualquier persona que acuda al registro público a verificar los datos, la información de ese inmueble, sepan a quién pertenece o a quién dejó de pertenecer. Entonces toda esa formalidad es necesaria para que el contrato sea plenamente válido. Finalmente tenemos los actos solemnes, los contratos solemnes, que es aquel donde la ley exige como elemento de existencia del contrato que la voluntad de las partes se externe en la forma prevista por ella, y sin la cual el acto será inexistente. Entonces aquí la forma se eleva por la ley al rango de existencia, de tal manera que al no cumplirla, el acto no puede existir. Entonces veíamos ahorita los formales. Acuérdense que los actos jurídicos tienen requisitos de validez. Uno de ellos es la forma. Si no cumples con la forma, el acto jurídico puede anularse. Pero también los actos jurídicos tienen elementos de existencia, y uno de ellos puede ser la solemnidad. Cuando el contrato, en vez de ser formal, se va a rango de existencia, a la formalidad, entonces ya todos los requisitos que establece la ley para poder celebrar ese acto tienen que ser rigurosamente cumplidos, y de no ser cumplidos, el acto no existe. No que se pueda anular, como en el caso del contrato formal, simplemente no existe. Y el ejemplo clásico aquí sería el matrimonio. Para muchos es un contrato, para otros es un acto jurídico, esa es otra discusión, pero bueno. En el contrato de matrimonio hay que cumplir con una serie de formalidades. La presencia del oficial del registro civil, una serie de palabras del clásico si acepto o no acepto, para que ese acto pueda surgir. Si por ahí se le paga a una persona para que haga las veces de oficial del registro civil, ese acto, ese supuesto acto, no va a existir, porque es necesario la presencia de la autoridad, en este caso reflejada a través del oficial del registro civil. Se hace una ceremonia, un acto protocolario que debe de cumplir con todos esos requisitos.